Néstor Cáceres, sugerente del Departamento de Infraestructura de la Gerencia de Negocios de Cofidis. Les pido recibirlo con un fuerte y cariñoso aplauso. Ante todo, muy buenas tardes. En nombre de Cofidis estamos muy agradecidos de haber sido invitados a este foro. Vamos a empezar primero hablando de los desafíos de la construcción pública, ¿no? La importancia del sector construcción. ¿Por qué es importante en el desarrollo de nuestra economía? El sector construcción, como ustedes pueden ver, es el segundo motor de la demanda de manufactura, de demanda intermedia de manufactura. ¿Por qué? Por su capacidad de eslabonamiento, su capacidad de encadenamiento hacia atrás de diversos sectores de demanda de materiales, minerales. Por lo tanto, es un sector que por sí mismo explica, como lo vamos a ver más adelante, es el cuarto generador de empleo. Lo que podemos ver en la diapositiva es que la variación de la variación de la manufactura está muy ligada al sector construcción y a la demanda interna. Okay. En lo que es la inversión pública, podemos ver la inversión bruta prácticamente en el presente año ha sido nula. Venimos de una reducción de un crecimiento del 6.8% que se dio en el año 2018. En el presente año, como lo menciono, el avance ha sido escaso. Hemos pasado de épocas de picos de inversión privada alrededor del 2013, del que representaba el 21%, ha venido cayendo a niveles de 17%. Sin embargo, la inversión pública ha generado un efecto amortiguador. Ha caído, pero en un menor nivel. Actualmente tenemos un avance al 40% de los proyectos y podemos ver que septiembre sigue la tendencia decreciente. Podemos ver en lo que se refiere a los gobiernos nacionales como los gobiernos locales, qué departamentos y qué regiones son las que presentan mejor desempeño y aquellas que todavía tienen un retraso considerable. ¿Qué es importante para el cierre de la brecha de infraestructura? Tres factores. Uno, la sostenibilidad física, que está ligada mucho al gasto de mantenimiento, que ha venido cayendo de niveles de aproximadamente 5% del gasto corriente a niveles de 3.8% en el año 2017. La sostenibilidad financiera, las iniciativas autosostenibles derivan de tres fuentes de ingresos, ya sean tarifas, peajes o pasajes. Y se ha ido identificando en la casuística, señores, la dificultad para la estimación de la demanda en los proyectos, y eso deriva y afecta a la sostenibilidad de los proyectos. Otro punto importante es la sostenibilidad ambiental. ¿Cuán resiliente es la inversión en infraestructura frente a desastres naturales? ¿Por qué es importante? Recordemos en el año 2017 se presentó el fenómeno del Niño y tuvo un impacto mucho mayor que en los años anteriores. Fue prácticamente el 2.9%, superior a los eventos que sucedieron en décadas pasadas. Hemos hablado de la importancia del sector construcción. En este gobierno y en este año se produjo un documento muy importante, que es el Plan Nacional de Infraestructura. ¿Por qué? Es un gran avance. Le permite por primera vez en la historia de nuestro país determinar cuál es la brecha que tenemos, tanto en el corto plazo, que son 117.000 millones de soles, como en el largo plazo. En largo plazo se han utilizado comparables, como son países del sudeste asiático, países del Pacífico y los países de ingresos medios. Ojo, es muy importante, tenemos una cifra de 363.000 millones de soles, pero que solo considera el acceso básico, no tiene en cuenta la calidad ni tampoco el gasto de mantenimiento. Por lo tanto, es un indicador, es un primer parámetro, pero es una subestimación, podría ser mayor la brecha. Esta herramienta ha permitido segmentar 52 proyectos y los ha diversificado por diferentes regiones. Sí, los ha diversificado por regiones en la cual la más importante es la región Centro 2, donde está aproximadamente la mitad de toda la inversión que se requiere, que son casi 100.000 millones de soles. ¿Por qué es importante la región Centro 2? Porque está ubicada en Lima, señores. Lima alberga el 30% de la población y explica prácticamente el 72% del comercio. La fuente de financiamiento más utilizada en esta proyección son las APPs, ¿sí? Y los proyectos en los cuales se espera que exista mayor inversión es en transportes y comunicaciones. ¿Por qué? Porque tienen un impacto transversal a toda la economía. De esa cantidad de proyectos que han sido seleccionados, cuyo objetivo es cerrar el 30% de la brecha de infraestructura,
podemos ver que aproximadamente la mitad, según Proinversión, se encuentra en la fase de ejecución. Sí, tenemos proyectos relevantes como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, que representa cifras casi cercanas a 5.000 millones de soles. Ahora, les hemos hablado primero de la importancia del sector de construcción, el avance que se ha dado en un mapeo de los proyectos relevantes. ¿Cómo piensa COFIDE atacar este esquema? Existen diferentes esquemas de financiamiento para infraestructura, entre los cuales se encuentran las asociaciones público-privadas, los diferentes regímenes de contratación, y la inversión en empresas de FONAFE, como obras por impuestos. Actualmente COFIDE se aboca en 3 sectores. En primer lugar, en lo que es otorga cofinanciamiento, o participa en adquisición de deuda, como en otorgamiento de garantías, y se ha venido realizando al esquema, a la modalidad de asociación públicas privadas, entiéndase APPs. Okay. En lo que es cofinanciamiento, nosotros buscamos dinamizar la inversión en infraestructura, es decir, que las entidades financieras proporcionen apoyo al desarrollo de proyectos. COFIDE, recuerden, es el Banco de Desarrollo del Perú y es un banco de segundo piso. Nosotros no entregamos financiamiento directamente al proyecto, sino canalizamos recursos a través de entidades financieras. Es decir, del 100% que la entidad financiera puede proporcionar, COFIDE puede apoyar hasta el 50%. Estamos autorizados previa autorización de nuestro principal accionista, FONAFE. Caso contrario, solo podemos acompañar hasta el 25% de la operación. Para eso cerramos un contrato de canalización de recursos con la entidad financiera. Ese es nuestro parámetro referencial, lo repito, hasta 50% del financiamiento del proyecto con autorización previa de FONAFE. Y nuestros parámetros absolutos son para sectores. Podemos apoyar en financiamientos en lo que es energía y transporte con 100 millones de dólares y en los demás sectores en 50 millones. Ello está ubicado para proyectos que se desarrollan bajo la modalidad de Project Finance, en la cual quiere decir que la fuente de repago son los propios proyectos. Para los demás financiamientos, entiéndase financiamiento corporativo, podemos ir hasta un límite de 30 millones de dólares. Okay. Otro punto importante, producto que desarrollamos es la adquisición de deuda, es decir, podemos comprar, si un proyecto emite bonos o notas de deuda, podemos apoyar en la compra de ellos hasta el 25% de la operación. También participamos, en este caso, otro punto importante es la participación del financiamiento de infraestructura. ¿Cómo COFIDE proporciona dichos fondos? Lo vamos a ver más adelante. COFIDE, señores, está calificado, al igual que nuestro país, tiene grado de inversión, con 3 de las 3 agencias más importantes a nivel mundial, como son Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Nos fondeamos principalmente a través del mercado de capitales. El 80% de nuestra fuente de financiamiento ya se deriva del 60% del mercado internacional y el remanente, aproximadamente 17% del mercado local. También recogemos fondeo del sistema financiero nacional y la diferencia de multilaterales. Es decir, COFIDE busca ser un dinamizador de la economía, un dinamizador en la inversión de proyectos. Y prueba de ello es que en el periodo entre el año 2011 y 2019, COFIDE ha financiado, ha proporcionado fondos alrededor de 1.574 millones de dólares de un total de financiamiento de 6 billones. Es decir, señores, aproximadamente por cada dólar que COFIDE ha proporcionado, se ha dinamizado, ha permitido que se levanten recursos por aproximadamente entre 3 a 4 dólares. ¿Cómo está actualmente nuestra cartera? Principalmente hemos invertido bastante en lo que es infraestructura energética. ¿Por qué? Porque ese ha sido el campo que ha venido desarrollando Proinversión en sus últimas adquisiciones en dicho periodo. ¿Okay? Nuestras principales fuentes de colocaciones, como lo he mencionado, son una adquisición de deuda, entiéndase compra de bonos o notas de deuda, cofinanciamiento, que es apoyar en recursos financieros a las entidades financieras, o la emisión de garantías, que son cartas fianzas. Okay. ¿Qué retos se enfrenta actualmente el sector de infraestructuras y qué oportunidades ve COFIDE que puede ayudar? Okay. En el sector de infraestructura, señores, se encuentran pues problemas de institucionalidad, demora en entrega de predios que evita que se desarrolle el proyecto en el timeline, en el esquema que se ha planteado. Existe desarticulación entre planes, discrecionalidad y manejo político. ¿Qué quiere decir? A pesar que se ha hecho un gran esfuerzo en mapear 52 proyectos cuyo impacto es cerrar el 30% de la brecha de infraestructura, existe la discrecionalidad en los gobiernos regionales que podrían elegir llevar a cabo otros proyectos. También vemos, lamentablemente, existe una brecha de capacidad técnica, no existen muchos funcionarios que manejan las herramientas de Project Finance,
O también podemos decir la coyuntura actual del sector de construcción, en la cual pues casos de corrupción como la JAT o el Club de Construcción han tenido un impacto negativo en este sector, disminuyendo las expectativas de crecimiento a un 2.9% que se estima este año. Sin embargo, COFIDE tiene un pipeline que espera desarrollar una cartera de proyectos que esperamos ejecutar en el año 2020, que representa aproximadamente 648 millones de dólares que COFIDE piensa invertir, cuyos proyectos relevantes son la planta de tratamiento de aguas residuales del lago Titicaca, los aeropuertos andinos, el ferrocarril de Huancayo y Huancavelica y la hidrovía amazónica. Esta inversión que estaría realizando COFIDE permitiría dinamizar proyectos cuyo valor total son 5 billones de dólares. Eso tiene un efecto relevante en nuestra economía. ¿Qué iniciativas? ¿Qué piensa desarrollar COFIDE para lograr estas metas? En primer lugar, creemos que los gobiernos regionales y locales son actores importantes. Tienen una capacidad de endeudamiento de 2.000 millones de dólares que no está siendo utilizada. Y creemos que COFIDE es un actor estratégico que podría ayudar a dinamizarlo. ¿Cómo? En primer lugar, venimos trabajando con el MEF en el desarrollo de un fideicomiso, cuyos fondos serían destinados a pagar aquellos proyectos a través de los cuales COFIDE proporcionaría financiamiento a través de entidades financieras. Como recordamos, COFIDE es un banco de segundo piso. Es importante, venimos trabajando también para incrementar el límite de nuestra participación para que sea un 50%. Buscaríamos desarrollar proyectos que tengan un impacto social efectivo. Si no otorgamos cofinanciamiento, podríamos también recibir el mandato de estructuración. COFIDE tiene experiencia en este tipo de desarrollos, en la cual podríamos desarrollar la estrategia de estructuración que se lleve a cabo entre la entidad financiera y el gobierno regional. Como mencionamos, las fuentes de repago sería el fideicomiso de los fondos que reciben los gobiernos regionales, tanto en canon, sobrecanon, regalías y renta de aduanas. Otra iniciativa que consideramos es el desarrollo de fideicomisos netamente abocados al desarrollo de infraestructura, es decir, COFIDE administraría un fideicomiso, recibiría los fondos del MEF. En este caso también buscamos contar con una entidad ad hoc con la cual sea contratada por un gobierno regional y realice la jerarquía de proyectos. Una vez que se han determinado qué proyectos son los relevantes, se buscaría contratar a un PMO que realice el seguimiento de los proyectos y en base a los informes de dicho PMO, la entidad relevante, en este caso una de ellas podría ser CEPLAN, y determine las órdenes de pago y de esta manera se ejecuten los proyectos que sean más relevantes para el gobierno regional. ¿Creemos que hay oportunidades? Sí. Creemos que existen oportunidades en el gobierno regional de Loreto, por fideicomisos aproximadamente por 30 millones de soles, en el gobierno regional de Ucayali, por 67 millones. Es decir, manejamos una cartera de proyectos de aproximadamente 418 millones, de los cuales consideramos que pueden realizarse bajo fideicomiso 147 millones de soles. Otra fuente importante de la cual COFIDE viene evaluando y que tuvo un efecto dinamizador en la economía fue la alternativa, la herramienta de ahorros por impuestos, la cual venimos observando que de picos en el año 2017, 927 proyectos que se desarrollaron bajo esa modalidad, viene cayendo. Y es importante para COFIDE entenderlo por qué. ¿Existe mercado o no en esa modalidad? Sí. Consideramos, señores, que existen 384 proyectos cuyo valor monetario son casi 5 billones de soles en las diferentes regiones del Perú. Entonces, COFIDE ha buscado y está tratando de entender cómo dinamizar esta herramienta. Y para ello importante es el flujo del proceso de la emisión, el proceso de emisión de obras por impuestos, en la cual la selección de la empresa supervisora es muy importante. Porque una vez que se le elige, señores, a una empresa supervisora y una vez que se desarrolla este proceso, la cual se firma un acuerdo entre el gobierno regional y la empresa, se desarrolla el expediente y se lleva a cabo la obra, la cual va a ser acceder al beneficio de obras por impuesto, el beneficio, se tiene que otorgar una conformidad y esa conformidad depende de la empresa supervisora. Por lo tanto, COFIDE lo que viene haciendo es, viene investigando, viene desarrollando y viene con mucho interés el desarrollo de fondos de inversión netamente abocados a obras por impuestos. ¿Por qué? COFIDE puede invertir en ese tipo de fondos como otros inversionistas institucionales y esos fondos, al recibir los recursos, tanto de COFIDE como de los demás inversionistas, los destinaría a 3 usos. Uno, otorgar préstamos a empresas constructoras que realizarían los proyectos que los ministerios tengan ya identificados en las zonas
más relevantes. Esos proyectos podrían ser colegios, mercados, electrificación rural, rellenos sanitarios. Una vez que se hayan desarrollado dichas construcciones, con la conformidad de la empresa supervisora, se podrían transformar esos préstamos en certificados de inversión de gobiernos regionales, CIPRELES, o certificados de inversión de gobiernos nacionales, los cuales COFIDE podría venderlos y venderlos a las empresas ubicadas en las zonas donde se han desarrollado esos proyectos. Por lo tanto, esas empresas podrían utilizar esos certificados para disminuir el pago de impuestos. Por lo tanto, señores, lo que quiero dar el mensaje, como Banco de Desarrollo venimos monitoreando las actividades más importantes que consideramos a fin de desarrollar la inversión en infraestructura. Creemos que hay posibilidades de proyectos, creemos que hay posibilidades de inversión y COFIDE está netamente abocado a ellos. Gracias.